el centro de nuestra enseñanza. Hoy traemos una enseñanza sobre las enfermedades del alma, la depresión, la tristeza y la ansiedad. Así que póngale mucha atención porque hay enfermedades que atacan el alma cuando viene la depresión, la tristeza y la ansiedad. Y es ahí donde vamos nosotros a ver en esta tarde. Muy bien, vamos entonces a leer Hebreos capítulo 12, verso 3, solo ese verso. Aunque al principio leímos todo el pasaje, puesto los ojos en Jesús, pero ahora vamos a tomar solamente el verso 3. Gloria al Señor. Si no, mírelo en la pantalla. Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren, la palabra nos alienta, pero también nos pone un panorama que es negativo, porque nos dice hasta no desmayar. Eso quiere decir que habrán momentos difíciles en la vida de los hijos de Dios, o sea, de un cristiano. Bueno, dice, considerad aquel que sufrió tal condición, y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de considerar, hermanos, que nuestro Señor no escatimó siendo Dios. Hay veces nosotros podemos exclamar y hemos exclamado, Señor, yo no era merecedor de que tú hicieras lo que hiciste por mí, por la humanidad, haber muerto en la cruz del Calvario, hasta donde llevó Él el dolor, un sufrimiento terrible. Vamos, no sé si los niños van a pasar allá, así que ya los está llamando la pastora. Entonces, cuando la palabra nos está diciendo que no es que consideremos realmente aquel que sufrió. Ahora, al considerar quiénes somos nosotros para no sufrir, esa es la pregunta al reflejo de esta palabra. ¿Quiénes somos nosotros para no sufrir? ¿Verdad? Así de que esto se va a poner muy interesante. Ahora, el título es Enfermedades del alma, la depresión, la tristeza y la ansiedad. Todas estas cosas, hermanos, están controladas ya. Dios lo puso ahí porque recuérdense que la palabra del Señor dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Y cuando habla de sus llagas que fuimos curados, está hablando de todos los aspectos que hay en nuestra vida, tanto en lo natural como en lo físico, como también en lo social. Dios nos ha sanado, porque dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿verdad? Fueron hechas nuevas. Entonces hubo una sanidad. Ahora, tenemos que controlar este sistema, porque si Él dijo que por sus llagas nosotros fuimos curados, quiere decir, hermanos, que ahí está la promesa, pero tenemos que hacer algo que esté de nuestra parte, porque si no, no funcionaría. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros siempre nos acerquemos a una vida devocional agradable a los ojos de nuestro Dios, teniendo por complemento una disciplina, una mayordomía cristiana, donde le mostremos a nuestro Dios que le amamos y que estamos dispuestos. Entonces, una de esas partes es estar en la casa de Dios,
Por eso la Biblia dice que entremos con acción de gracia a su santo templo, así como venimos nosotros ahora. Venimos con esa devoción, venimos con ese buen ánimo de poder darle a Él la gloria y la honra. No por compromiso, sino porque primero Dios merece la honra. Segundo, porque somos beneficiados nosotros. Hemos dicho que el culto se torna en dos partes muy importantes. La primera es cuando usted le da al Señor, cuando cantamos, adoramos, ofrendamos y diezmamos. Y la segunda parte es cuando Dios nos da a través de su palabra, nos da de su palabra. Y Dios habla a su palabra. Recuérdense también, hermanos, que la Biblia, cuando dice el apóstol, él recomienda y dice: yo prefiero y quiero que todos profeticen, que todos profeticen. O sea que este don precioso. ¿Y sabe cómo surge la profecía? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos, aun cuando usted aconseja, cuando da un consejo, salen palabras proféticas, porque es Dios el que está hablando a través de nosotros. Así que esto es muy interesante. Entonces Dios sanó nuestra alma. Por eso dice la palabra: alma que pecare, esa morirá. Pero ya se está refiriendo a su pueblo, porque indudablemente se sabe y se entiende que los que no han recibido a Cristo, todavía su alma está en peligro, está enferma por el pecado. Por eso, alma que pecare, eso quiere decir que si hay una alma porque ya fue limpio, ya fue limpia, que pecare, esa va a morir. Entonces, ahora bien, el tema, las enfermedades. Y yo puse del alma, porque es aquí, hermanos, donde está el control. Viene la depresión, viene la tristeza, viene la ansiedad. Y eso, si no se controla, hermanos, es por eso que tantas enfermedades existen hoy día. Hoy día hay muchas enfermedades. Está el cáncer, la diabetes, que son las número 1 ahora en el mundo. Y así vienen otras enfermedades más extrañas. Pero nosotros no debemos de atemorizarnos, porque nosotros estamos en las manos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma ya fue sanada. Y cuando nuestra alma está sanada, entonces nosotros tenemos el control de las cosas. Es cierto que vienen problemas serios, nos pone tristes por algo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero tenemos que sacar fuerza de lo profundo de nuestro ser y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto quiere decir, hermanos, que hay un control sobre todas las cosas, porque nuestra mente, el cabo de nuestra mente, de nuestro cerebro, hermanos, tiene que estar ubicado en el verdadero lugar y punto donde tiene que estar. Y nosotros tenemos que estar en lo que concierne a la victoria, a la bendición, porque somos hijos de un Dios grande y poderoso. Amén. Estamos en las manos de nuestro Dios. Entonces podemos controlar estas cosas que pueden venir. Ahora, el enemigo asalta nuestro ánimo para desanimarnos. El enemigo siempre va a querer atacar para desanimarnos, y el desánimo nos va a traer decaimiento, nos va a traer depresión, tristeza y ansiedad. Y atrás de esto vienen las enfermedades. Y por eso hay muchos que son enfermos. Claro, que no descartamos el hecho de que podamos tener una enfermedad, pero debemos de saber que en todo esto Dios tiene su mano poderosa. Si no, vayamos al libro de Job,
A Job se le permitió porque el diablo llegó a acusarle al cielo, al Señor, a Dios. Mire qué atrevido es el diablo. Y el diablo es nuestro acusador. Él está, así como acusó, como llegó a acusar a Job, ¿usted no cree que también llega y nos pone en mal con Dios? El diablo es diablo. Y por eso tenemos esas enseñanzas y esas historias verídicas en la Biblia. Pero como les digo, Dios lo tiene en control todo. Porque si Él pone, Él también lo quita. Porque Él es Dios y Dios verdadero. Les voy a invitar para que abramos el libro de Nehemías. Busque el libro de Nehemías. Estélo buscando, pero mientras tanto sale aquí en la pantalla para que no perdamos mucho tiempo. Fíjese que aquí en el libro de Isaías hay un problema que los enemigos de Israel se lanzaron. Vea usted, lo vamos a ir tratando de acoplar a nuestra vida. En el capítulo número 4, verso 1, vamos a ver hasta el 23, pero vamos a empezar con el 1. Dice la palabra: cuando oyó Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, o sea, el pueblo de Israel estaba edificando el muro, se enojó y se enfureció en grande manera e hizo escarnio de los judíos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de Sanbalat? Que se enojó simple y sencillamente porque el pueblo de Israel estaba reconstruyendo los muros en el lugar de la adoración y la exaltación a Dios. Y el enemigo, hermanos amados, de esa misma manera hay veces se levanta contra nosotros. Cuando usted está buscando del Señor, siempre habrán cosas que le van a venir a querer entorpecer su vida, quererle desanimar, porque para eso está el diablo. Pero el apóstol Pablo dijo: ¿quién me va a detener? ¿Quién me va a decir que no haga? No me va a detener mi papá, ni mi mamá, ni las cosas materiales, ni cosas alguna, dice el apóstol. Y esa es la manera que nosotros tenemos que también pensar. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? No nos tiene que separar nada, ni nadie, sino que tenemos que seguir al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque el enemigo, hermanos amados, puede hacer que hasta las mismas personas, amigos y personas que estén cercanas a nosotros, pueden ser el instrumento para desanimarnos. Nosotros estamos construyendo nuestra vida espiritual. Nosotros estamos caminando por las veredas maravillosas de la verdad. Y nosotros vamos a un punto fijo, glorioso, que es la vida eterna. Y el diablo no quiere eso. El diablo siempre se va a interponer entre usted y Dios. Y eso no lo vamos a permitir. No importa lo que venga a nuestra vida. Por eso tomé esta palabra y dice en el verso 2: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: oiga, este hombre estaba bien armado, tenía un ejército de guerra. Y miren lo que habló y dijo: ¿qué hacen estos débiles? ¿Cómo llamó a los hijos de Dios? ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. O sea,
¿A qué extremo llegó el enemigo? De llamar débiles, de llamarles pocas personas, pocas gentes. Y gracias a Dios, hermanos amados, que la iglesia cristiana hoy día ha alcanzado una altura de respeto en medio de la sociedad. Pero en el siglo pasado, en los años 70, en los años 80, hermanos amados, a los cristianos se les llamaban los aleluya, los fanáticos, los analfabetos. Así pensaban de nosotros, que éramos la gente más baja, la gente más débil, pero no era así. Hoy día nosotros podemos dar testimonio que tenemos un Dios fuerte y que cada día nos ha cambiado y que su evangelio sigue hacia adelante. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. En el verso 3 dice, y estaba junto a él Tobías. Este es otro enemigo, o sea, Sanbalat y Tobías, enemigos de los judíos. Entonces estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiere una zorra, las va a derribar. ¿Qué era lo que les estaba diciendo a ustedes? Lo que están construyendo débiles, ustedes no lo pueden hacer, porque cuando ustedes hagan los muros, una zorra va a subir y se va a derrumbar todo, se va a deshacer. Y hermanos amados, benditos del Señor, les quiero decir que todas las cosas que usted y yo podamos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nada se va a derribar. Todo será para la gloria de Dios y todo traerá una bendición grande para todos y cada uno de los edificadores. Hay enemigos, hermanos, porque hay enemigos. Pero Dios está con nosotros. Por eso el ánimo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era asediado, era perseguido, lo querían asesinar. Él vivió una vida de persecución, de encarcelamiento. Hubieron tiempo que tuvieron que poner custodios, guardias, para que la gente no le hiciera daño, porque como judío y como romano, él tenía que ser resguardado mayormente, que él había pertenecido a una sociedad alta, cuando no era cristiano. Pero él sacó esas palabras y dijo que si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, en este país, hermanos, han querido desaparecer el evangelio de una manera estratégica, porque sacaron ya las oraciones que se hacían en las escuelas. Se sacaron, hermano, la enseñanza de la palabra, la lectura de la palabra que había en las escuelas. El respeto que había en aquel tiempo pasado. Quitaron de algunas oficinas, hermanos, los 10 mandamientos, que esos mostraban una dignidad de ley para poder seguir una modestidad de vida agradable en medio de la sociedad. Pero mire, últimamente, ¿qué es lo que ha sucedido con nuestros líderes gobernantes? Han desaparecido todo esto. Es más, se han volteado contra ello. Y ha habido una discriminación terrible. Y piensan que nosotros somos ciegos, que no sabemos, pero sí nos damos cuenta. Y hay quienes se ponen al lado de estas personas, pero por sus propios bienes, pero no por una dignidad y respeto que pueda haber. Pero mis hermanos, con relación a la iglesia, nosotros siempre estamos a saber de que con Cristo somos más que vencedores y nada nos va a detener para que nosotros prosigamos hacia adelante.
sirviéndole como Dios quiere, alabándole y glorificándole como Él lo merece, porque Él es el Dios de gloria, Él es el Rey divino de los cielos, creador del universo. Él es todo, mis hermanos amados. Nada nos va a detener, nadie. Y al pueblo de Israel nadie los pudo detener. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con ellos. Siempre está con ellos. Porque el pueblo de Israel es la niña de los ojos del Señor, así dice su palabra. Y cuando dice la niña de sus ojos, usted no se cuida bien sus ojos, ¿verdad que sí? Los cuidamos bien, no solamente nuestros ojos, sino que todo nuestro cuerpo. Pero tremendo es esta situación, tremendo, porque siempre han habido enemigos de Israel, enemigos de este pueblo del Señor, pero siempre el Señor ha estado con su pueblo. En el capítulo número 4 hay algo muy especial, donde dice el verso 4, oye, oh Dios nuestro, ahí viene una oración, una confianza, y eso está relacionado también con nuestra vida. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre sus cabezas, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. O sea que, hermanos amados, nuestras oraciones siempre tienen que ser dignas de un sentido en el asiento del alma, con un sentimiento puro y sincero. Dice la palabra de Jehová es la venganza, y nosotros no tenemos por qué sacar ventaja de las cosas. No tenemos que, en este caso, dejarnos o vengarnos de algo que nos van a hacer o nos hagan, sino que debemos de dejar al Dios de gloria, porque Él tiene todo el control en sus manos. Nuestras oraciones tendrían que ser a favor de los que nos menosprecian, a favor de aquellos que vienen contra nosotros. Fíjese que el Salmo 23 es un salmo muy maravilloso, donde nos muestra la gran diferencia, donde la palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Y dice que aderezas mesas. Qué importante, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, hermanos amados, mire, los que nos oprimen, los que nos deprimen, los que nos hacen pasar tristeza, ansiedad, si fuera así, cuando hay control, hermano, Dios más nos bendice. Por eso Él dice que Él adereza mesas. Y cuando dice aderezas mesas, porque principiando con los alimentos, Dios bendice a su pueblo. No hay pueblo, hermanos amados, no hay justo desamparado, ni su simiente que vaya a mendigar pan. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Quiénes son los angustiadores? Los que nos quieren ver el mal, los que están tratando de entorpecer y de que nos sintamos débiles. Pero Dios está con nosotros, y cuando nosotros entendemos estas cosas, fortalecemos nuestra vida. Hay cosas que pasan que nos duele nuestro corazón, nos duele, hermanos amados, pero eso no nos detiene, porque mientras usted y yo hagamos lo recto y obtengamos lo recto en nuestro corazón, no hay por qué temer, porque Dios está ahí para bendecirnos y para sanarnos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Bendito sea Dios para siempre.
El verso 5, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban, se airaron contra los que edificaban. Hay una cosa muy importante, hermanos amados. Cuando nosotros oramos por las personas que nos quieren hacer daño o nos han hecho daño, oramos por ellas, nosotros acumulamos ascuas, dice su palabra, sobre su cabeza. Así dice la palabra. O sea que en lugar, yo no he escuchado una oración parecida a esta, ni espero escucharla, que diga, Señor, castiga a fulano de tal porque me ha hecho daño. No creo que alguien se anime a pedir una oración, porque Dios no está para obedecer estas cosas. Pero sí, Dios escucha la oración cuando nosotros oramos por nuestros enemigos. Y dice la palabra que nosotros acumulamos ascuas sobre su cabeza. Ahora, ¿por qué dirá usted? ¿Por qué hay ascuas sobre su cabeza? Porque cuando Dios comienza a ver, usted ora por una persona que le ha querido hacer daño, entonces hay ascuas sobre su cabeza. Y como Dios escucha esa oración, Él va para poder ver y actuar sobre la oración. Pero viene nuestro Dios, porque eso es la revelación de la palabra. Dios viene y mira la oración suya y mira a la persona por la que usted ha orado. Entonces viene nuestro Dios, dice, ¿cómo voy a bendecir a esta persona? ¿Cómo voy a bendecir a alguien que le ha hecho daño o le quiere hacer daño a mi hijo? Eso es lo que sucede, ¿me entiende? No somos, y por eso el Señor dice, mía es la venganza y no de nosotros. Nosotros debemos de dejar todas las cosas en las manos gloriosas de nuestro Dios, porque Él da victoria a sus hijos y a su pueblo como Él quiere. Dice el verso 6, edifiquemos pues, o sea, ellos, a pesar de que estaban siendo asediados y los estaban diciendo cosas horribles, ustedes no sirven para nada, ustedes son unos débiles, eso se les va a caer, no, total. Y eso es lo que hay veces dicen de nosotros, que dicen, no, el pastor, los líderes, la iglesia. Pero no, hermanos, estamos haciendo las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos en nuestro corazón. De Él es la obra y no es de nadie de nosotros. Nosotros como no quisiéramos, pero a Dios le concierne. ¿Quién es el único que puede tocar el corazón si no es el Espíritu Santo? De Él es. Entonces, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué lindo, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y eso es lo bueno, hermanos, que tenemos ánimo para seguir adelante. Nada nos ha detenido, porque tenemos dos enemigos acérrimos a nuestro alcance. Están ahí asediando nuestra vida. Está el tiempo, las consecuencias del tiempo, todo lo que está sucediendo, y está el enemigo que siempre está metiendo a sus manos. Pero nada nos ha detenido, mis amados hermanos, ni esta pandemia, ni otra que posiblemente dicen que va a venir. A nosotros nada nos va a detener para seguir construyendo una vida espiritual, una vida de victoria, una vida en la cual nosotros podamos ser aprobados y poder llegar hasta el final de nuestra carrera y poder estar en el reino glorioso de los cielos. Por eso ellos edificaron el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo, en el verso 7, que oyendo a Sanbalat, otra vez el enemigo, y Tobías, el otro enemigo,
y los árabes, ahora habían otros, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho, o sea, se enojaron al extremo. Mire, el enemigo, dígame usted, el enemigo no se enoja. Claro que sí, el enemigo se enoja. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, el enemigo, oiga, se enfurece y puede hacer que aún hasta se lance con más furia. Pero cuando ya está el sello de Dios en sus vidas, a través del Espíritu Santo, el enemigo no tan fácil va a llegar a la vida. No tan fácil, hermanos amados. Pero el Señor dice a su pueblo: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando Él dice resistid al diablo, porque siempre el diablo va a estar acechando estos dos enemigos, y ahora se le juntan otros pueblos. Dice que se enojaron al extremo, pero qué terrible. ¿Por qué enojarse por algo que prácticamente no tenía mayor pavor en ese momento? Sino que ellos estaban construyendo los muros, el lugar donde se entendía que iban a adorar y a glorificar a Dios. ¿Por qué se tenían que enojar? Pero así es el diablo. El diablo se enoja cuando nosotros comenzamos a edificar. Nuestra edificación es una edificación de dos formas, de dos maneras. La primera, hermanos amados, porque edificamos nuestra propia vida espiritual. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted lee la palabra, cuando usted ora, cuando tiene sus tiempos, y también cuando usted trabaja, o sea que usted se edifica por sí mismo, pero también edifica a través de lo que usted hace en la iglesia para la gloria del Señor. Y todo eso, hermanos, tiene una consecuencia maravillosa, porque la palabra del Señor al final de todo dice, y vea qué maravilloso, porque lo declara en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 22, verso 12, donde dice: he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué es lo que nosotros estamos con gozo esperando esa manifestación, si no es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Que les digo, mis hermanos amados, hoy, y se los digo con todo mi corazón y con toda mi alma, no pasará mucho tiempo, puede ser hoy, puede ser mañana, pero que viene el Señor, viene por todo lo que vemos, por todo lo que sentimos, por todo lo que se mueve alrededor nuestro. El diablo se ha alborotado y quiere destruir a la iglesia, pero nosotros le hemos dicho: alto, no, porque el que está con nosotros es poderoso, más poderoso. Bendito es nuestro Dios para siempre. Entonces el enemigo está rodeando, está peleando, luchando por querer destruir la iglesia. Qué tremendo, hermanos amados. Un año pasaron cerrada la iglesia, y no solo la nuestra, pues casi todas y en todo el mundo. Teníamos que encerrarnos y estar ahí sí que como que éramos nosotros personas que le debíamos algo a alguien y nos estábamos escondiendo para poder celebrar nuestros cultos. Y aunque 2, 3, 4 hermanos aquí, no dejamos de orar, de glorificar y de alabar a nuestro Dios. Pero mire, eso fue lo que quiso el diablo. Eso es lo que quiere el diablo. Cuando se había visto cosas semejantes a las que nosotros pudimos ver. Hermanos amados, esto es increíble, que todas las iglesias pasaron encerradas, pero gracias a Dios por los que persistimos y por los que seguimos adelante. El diablo, el enemigo, nunca nos va a detener querer glorificar el santo nombre de nuestro Dios.
Dice que así conspiraron, verso 8, y así conspiraron todos a una por venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Así convinieron cuántas personas. Y mire, los judíos era un pueblo que era prácticamente indefenso, no estaban preparados para la pelea. Yo le voy a recomendar que ya en casa usted lea todo el capítulo 4 y se va a dar cuenta todo lo que pasó, porque no podemos llegar a explicar todo. Pero dice que se organizaron por familias para poder soportar y poder ganar la batalla, la cual la ganaron, porque como dice la palabra, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice el verso 9, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. O sea que habían guardas de día y de noche. Qué lindo, hermanos amados, por los que oran en todo tiempo, los que oran por la iglesia, los que oran por los líderes, los que oran por el pastor, porque a eso es lo que Dios nos revela ahora en día. ¿Cómo nosotros vamos a tener victoria? Ellos entraron en oración y dice día tras día. Tenemos que tener nuestro día de oración. Tenemos que tener el día de ayuno donde nos podemos dedicar a poder manifestar a Dios las cosas que tienen que suceder en nuestra vida. Nosotros siempre todo lo que anhelamos y lo que queremos es lo mejor para todos. Y dijo en el verso 10, y dijo Judá, la fuerza de los aserradores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Hasta dónde habían llegado ellos? ¿Hasta dónde habían llegado? El enemigo se da cuenta de nuestra vida. Mire, estamos en un campo de guerra espiritual. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ni contra huestes espirituales de maldad. Y el diablo se mueve. El diablo no es omnipresente. O sea que el diablo solo puede estar en un solo lado. ¿Dónde está ahora? A saber, ni me interesa. Pero los demonios sí hay, porque hay miles y millones de demonios que se mueven alrededor, que son agentes especiales de Satanás. Y ellos siempre van a querer luchar contra nosotros. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino que contra espíritus, contra potestades, contra gobernadores. Cuando dice con gobernadores, porque hay espíritus de rango muy alto que tienen el dominio de regiones. Pero ¿qué nos importa a nosotros? Si nosotros velamos en oración, si nosotros estamos en oración, si nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, hermanos amados, el diablo está vencido, porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. El Señor es vencedor. Pero ellos seguían orando, seguían, y fíjense que el enemigo lo quería llegar hasta matar, Tremendo, ¿verdad? Qué difícil hubiera sido si el pueblo de Israel, los judíos, hubieran estado solos, desolados, sin protección, sin la promesa de Dios. Los hubieran destruido. Pero ellos hasta hoy día Dios ha cumplido con su palabra. Por eso, hermanos, nosotros siempre tenemos que orar por Jerusalén, tenemos que orar por Israel, porque es cierto que no todos
son salvos, pero pues es la promesa del Señor en medio de ellos. Y tenemos que orar, así como orar los unos con los otros. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Solo matándolos iban a cesar la obra de Dios. Y en nosotros, hermanos, mire la historia cristiana, qué linda. Hermanos, nosotros no hemos sufrido lo que en otras generaciones han sufrido. Mayormente la iglesia primitiva, la primera iglesia, cuando fue perseguida, lea el libro de Hechos y se va a dar cuenta de qué manera y de qué forma la iglesia era perseguida. Y no solamente era perseguida, sino que hubieron asesinatos. Hermanos, la historia cuenta que los agarraban por masa, por muchos, y los llevaban a los estadios y allá los exhibían en público, echándoles animales fieras y los destrozaban, los mataban, y era un espectáculo para ellos, pero para los que sufrían, hermanos amados, era una devoción grandiosa de prueba, porque ellos nunca dijeron no, sino que ellos confiaron en el Dios de gloria. Es cierto que sufrieron posiblemente algunas horas, unos minutos, pero al pasar ese tiempo, hermanos amados, ellos pasaron a una gloria maravillosa, y eso nos lo refleja el testimonio de Esteban. Porque Esteban fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Él por predicar la palabra de Dios, él por predicar, y estaba predicándole a los sacerdotes, a los del Ecuperio, a los del Cenedrín, a los religiosos, y se enojaron y los sacaron para afuera, y dice que su ropa las pusieron a los pies de Saulo. En ese tiempo Pablo todavía no había recibido a Cristo en su corazón. Lo pusieron sus ropas. Y dice que lo comenzaron a apedrear, pero él en medio de aquel dolor, de aquel sufrimiento que él estaba obteniendo en su cuerpo, siendo martirizado a pedradas, dice, veo los cielos abiertos y a Dios sentado, dice, al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. Mire qué revelación más grande. Él estaba muriendo, y así como han muerto muchos a través de la historia, hermanos amados, que Dios no les ha dado, y no que recibieron en su gloria por haber muerto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da el ánimo a nosotros. Eso también nos da el ánimo, porque estamos leyendo una palabra en Nehemías, donde estamos viendo aquí cosas, pero cosas negativas para el pueblo, pero estamos viendo la mano maravillosa también de Dios con ellos, porque les tenía que dar victoria y que llevarlos al punto el cual ellos sentían en el fondo de su corazón, en el asiento de su alma. Pero ¿qué hay, hermanos amados? La palabra del Señor dice que no debemos de temer al que puede matar el cuerpo, sino que temamos al que mata, al que puede matar el alma, o sea, nuestro Dios. Porque el enemigo no puede contra nosotros, el enemigo nos puede dañar, el enemigo puede, hermanos, llegar, y esto, hermanos, es algo delicado. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros hablamos de que la tenemos que hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ese es un acto de devoción donde traemos a remembranza la muerte, el último día que nuestro Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos. Esa es la remembranza que hay, pero se recomienda hacerla de la mejor manera, siendo puro, sincero, sin mancha, sin arrugas, porque el apóstol Pedro dice que hay pecados de muerte que por los cuales no se ora ni por ello. Esto quiere decir, hermanos amados, que aunque una persona pueda ser salva o cristiana, pero por sus hechos pecaminosos, pueda ser de que va a ser muerto.
de una manera trágica. Pero Dios tiene el control de ello, porque hay una salvación. Eso sí, hermanos, que yo no creo ni practicamos la doctrina de que salvos somos salvos, sino que la salvación se puede perder, la salvación se pierde, porque la misma Biblia dice que cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo rodea nuestra vida, porque el enemigo viene contra nosotros, porque el enemigo quiere destruirnos, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nuestro enemigo, dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió. O sea que el hombre puede pensar hacerte daño, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decía hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvéis, ellos caerán sobre nosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia con sus espadas y sus lanzas y con sus arcos. Pues miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos y acordaos del Señor, grande y temible. Mire qué palabras de motivación. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Quiero concluir, hermanos. Quería leer Josué capítulo 1, pero quiero concluir con esto. Cuando dice que por familias, qué lindo, porque Dios tiene cuidado de las familias. Al carcelero de Filipos, cuando él hizo la pregunta, les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Los discípulos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué importante. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa en todos y cada uno de nosotros como padres de familia. Nuestras generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta generación, están cubiertas por la promesa divina de Dios. Yo considero que fácilmente pueden venir a los pies de Cristo nuestros familiares, porque si hay una vocación en nosotros, una constancia de oración, Dios hará una obra en ellos, porque hay una promesa del Señor. Aparte de la salvación, hermanos, está también en la salvación, hablando materialmente, porque tiene Dios el control de nuestra vida y de la vida de nuestra familia. Todo pasa a consecuencia de los deseos de nuestro Dios. Nada pasará por alto, ni por coincidencia, ni por facultad del mundo, sino porque Dios tiene en control todas las cosas. Pero así como da estas promesas, también nos manda a nosotros, hermanos, que hay una pelea espiritual, hay una pelea constantemente como familias que nosotros somos. Es extraño, y nosotros obtenemos las enseñanzas de la palabra y decimos: qué raro, pero en medio de todo eso Dios lo hizo de esa manera, que para que también nosotros podamos entender y comprender que hay algo en familia que nosotros tenemos que hacer. Mi recomendación, hermano, que siempre tengamos un altar familiar. Cuando usted va a tomar sus alimentos, mayormente el jefe, la jefa del hogar, se sienten con los hijos, cosa que ahora casi ya no se acostumbra por las carreras de la vida, pero tratemos la manera para que en ese tiempo, aunque sea 5 o 10 minutos en familia, se pueda glorificar, se pueda clamar, se le pueda pedir al Dios de gloria.
por nosotros y por nuestras familias. En este pasaje, hermanos amados, dice que peleaban, en una mano tenían, dice, la espada, la lanza, y con otra tenían la cubierta de defensa de la familia. Bien extraño, porque ellos no fue que salieran, hermanos, con una espada y con la otra cuidando la familia. Ellos salieron a pelear, pero Dios lo pone de esa manera para que nosotros pensemos bien, que los compromisos que hay en nuestra vida para que funcione nuestra alma de la mejor manera, para que se desvanezca, hermanos amados, las depresiones, las tristezas que hay veces embargan nuestra vida, la ansiedad. Nosotros tenemos que tener una vocación gloriosa. En una mano vamos a tener el arma, la esperanza de la palabra, la fe, para poder ser vencedores en nuestra vida espiritual juntamente con nuestra familia. Y en la otra, hermano, los compromisos sociales que tienen que haber en medio de nosotros, porque en medio de nosotros hay una lucha y un compromiso. Es un compromiso, primeramente lo llamo compromiso espiritual, y el segundo es el compromiso social que hay con las familias, aún con los que están cerca de nosotros, porque nuestra vida se torna una vida de compromiso. Pero cuando una vida de compromiso está llevándose a cabo de la mejor manera, nosotros podemos entender que venga lo que venga, nada nos va a deprimir. Venga lo que venga, hermanos, nada nos va a poner tristes, nada nos va a deprimir, nada nos va a volver una ansiedad en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque por sus llagas nosotros fuimos curados, y si le servimos a Dios, si le glorificamos, estamos seguros que Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y seremos vencedores en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre eterno, porque el amor tuyo es grande, es incomparable, mi Señor. Gracias por haber cambiado, Señor, nuestros corazones, nuestra alma. Ahora, Señor, ahí donde está el asiento de las emociones, del amor y de todas aquellas circunstancias que movilizan al hombre, ahora de una manera diferente a la cual nos movíamos en el mundo, ahora te damos la gloria y la honra. Y sabemos, Padre, que aunque el enemigo venga contra nosotros, no puede contra nosotros. Venga contra tu pueblo, no puede contra tu pueblo. Venga hacia las familias, no puede con las familias. Porque sabemos que tú, Señor, tienes todas las cosas en tus manos. Gracias, Padre eterno, porque